saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Vamos a la reflexión. Le invito a que me acompañe a la Biblia, San Mateo capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. San Mateo capítulo 15, versículos 1 al 9. Búsquelo. Una vez más, en este pasaje de las Sagradas Escrituras, vemos a las facciones religiosas confrontando al Divino Maestro y haciéndole graves acusaciones. Pero vamos a observar cómo el Divino Maestro les responde, y vamos también a reflexionar en un punto crucial que va a dar pie para el título y tema de la reflexión de hoy. ¿Lo encontró? Bien. Entonces voy a dar lectura a San Mateo capítulo 15, versículos 1 al 9, en el poderoso nombre de Jesucristo el Señor, donde la palabra de nuestro Dios a la letra dice de la siguiente manera: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. Vamos a reflexionar bajo el título Mandamientos de hombres. Yo creo que usted está de acuerdo conmigo en que estamos viviendo un tiempo de iglesia muy complejo. La iglesia del siglo XXI tiene características tan particulares que no en vano la Escritura muestra a la iglesia del tiempo del fin y la tipifica como la iglesia de la Odisea. Y una de las terribles características de la iglesia de la Odisea es que es una iglesia que está bajo el autoengaño. Escúchemelo bien. Una cosa es que nos engañen, que de por sí es negativo, pero algo mucho peor es caer en el autoengaño, cuando nosotros mismos nos engañamos. Uno de los grandes autoengaños de la iglesia del siglo XXI es que en muchos lugares, más que seguir la doctrina sana, la sana enseñanza, o lo que algunos dicen y llaman sana doctrina, más que aquello están siguiendo mandamientos de hombres. ¿Qué nos muestra el pasaje leído para que lo podamos examinar? Los escribas y los fariseos, vale decir, toda la gente que estaba asociada a la ley, tanto en el ritual como en la interpretación, es como que dijésemos, un ejemplo, pastores y teólogos. Los pastores somos los que estamos llamados a la observancia religiosa de nuestra fe. Es decir, somos los que estamos a cargo también de llevar adelante el culto a nuestro Dios. La religión no es mala. De hecho, Cristo es la verdadera religión, porque la religión es la práctica de nuestra fe.
Lo malo de la religión es cuando le sacamos la esencia espiritual y la transformamos en vanos rituales o de una manera mecánica queremos acercarnos a nuestro Dios. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo declara, y para nosotros está registrado en San Juan 4:24, cuando dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Bien, pero estos grupos religiosos y estos grupos que interpretaban las Escrituras muchas veces acusaron al Señor Jesucristo falsamente de cosas que Él no había hecho. Pero sí habían cosas que Él hacía y lo hacía adrede para provocar un golpe de conciencia en estos grupos hipócritas, para que ellos entendiesen el verdadero significado de las cosas. Entonces, ¿cuál es la acusación aquí? Que los discípulos, al no lavarse las manos para comer pan, quebrantaban la tradición de los ancianos. Puede ser, o sea, había una tradición. Hay que entender que después del tiempo del cautiverio en Babilonia, que fueron 70 años, conforme a la profecía de Jeremías capítulo 25, vino el tiempo de lo que se denomina el poexilio o el tiempo del retorno, donde nuevamente un remanente de la sección del sur de Judá, que fue arrasada por Babilonia en su tiempo, retorna a las tierras derrumbadas y tienen que reconstruir la ciudad, los muros y también el templo. Y comienza nuevamente el ejercicio sacerdotal, donde también se comienza a usar lo que fue la tradición. No solo la ley escrita, sino la tradición, vale decir, cómo se interpretó la ley. Cuando hablamos de tradición, estamos hablando mucho de cómo yo interpreto. ¿Es incorrecta una interpretación privada? En cierto modo no. El problema es cuando la interpretación privada o la tradición que yo quiera poner en la mesa y establecerla como una norma ritual llega a ser más grande que la ley misma. Traigamos esto al contexto del cristianismo. Toda iglesia se regula por estatutos. El problema es cuando el estatuto pasa a ser un dogma de fe, vale decir, el estatuto que tiene que nacer como regulación de iglesia, desde la misma fuente que es las Sagradas Escrituras, llega a tener más poder o más injerencia en la iglesia que lo que la misma Biblia presenta. Hay quienes a lo que ellos le denominan sana doctrina, la están confundiendo con la sana enseñanza bíblica por sobre la tradición y el estatuto humano. Eso es lo que se denomina dogmatismo, cuando mi interpretación o mi tradición la pongo por sobre lo que realmente la Biblia dice en su sana interpretación. Acá acusaban estos religiosos al Señor Jesucristo y obviamente lo atacaban, acusando a que los discípulos no se lavaban las manos y quebrantaban la tradición de los ancianos. Pero ve a partir del versículo 3 la respuesta contundente de refutación del Señor a estos grupos religiosos hipócritas. Les dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, le está diciendo, más grande es el mandamiento, más grande es la ley que la tradición. Y le dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Claro, aquí el Señor está hablando de el gran mandamiento de honrar padre y madre, que después Pablo toma este mismo tema cuando escribe los hermanos de Éfeso, en la carta a los Efesios, para nosotros en el contexto del capítulo 6, habla de que es el primer gran mandamiento con promesa, porque la promesa es que quien haga esto tendrá días largos para vivirlos. Bien, había un impuesto que se llamaba el corbán, que era un apoyo económico hacia los padres. Pero el problema con estos fariseos hipócritas y con estos hombres apegados a la ley, que le daban una muy mala interpretación,
decían dentro de sí que cualquier ofrenda servía para Corbán y no honraban correctamente a sus padres. Entonces Cristo le dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Fíjese, ellos estaban censurando a los discípulos porque no se lavaban las manos para comer pan, que es una cuestión de alguna forma secundaria. Lo típico de ellos, colaban el mosquito y tragaban el camello, se preocupaban por cosas vanas, secundarias, pero no iban al grueso, a las cosas realmente importantes. Es como hoy por hoy cuando hay debates, si es que los ángeles tienen alas o tienen los ojos azules y el pelo rubio. Y se desvían de atender a temas realmente claves que tienen que ver con la salvación, como por ejemplo, tener un correcto conocimiento de Dios en base a la enseñanza bíblica de la Trinidad, o sustentar una salvación por gracia solo en la eficacia de la obra de Jesucristo el Señor. Y ahí surge un montón de cosas en donde ponen en primer lugar como sana doctrina cómo debemos vestirnos, qué debemos hacer, todo lo que tiene que ver con la obra humana, pero pasan por alto la eficacia de la gracia que sustenta la salvación en sí. De alguna manera yo quiero que entendamos que en estos tiempos no estamos muy lejos de lo que pasaba con la gente de aquel tiempo. ¿Qué es mayor? ¿Qué es más grande? ¿La tradición, el dogma, el estatuto o la palabra bien interpretada? Si la Biblia me dice, por ejemplo, en el contexto de San Mateo 22, 37 al 40, que hay dos grandes mandamientos a cumplir: amar a Dios por sobre todo y al prójimo como a nosotros mismos, ¿acaso eso no es más importante que todo lo demás? Quizá alguien está pensando, este hombre quiere echar por tierra una iglesia ordenada, una iglesia bien regulada. Por supuesto que no. La iglesia debe tener una regulación y debe tener un orden, y cada misión y congregación lo tiene. Eso no lo voy a objetar. Lo que sí voy a objetar es cuando ponemos todas aquellas cosas por sobre el espíritu y el sentido de la palabra. Si la palabra me dice que el gran fundamento es el amor, yo no lo puedo cambiar. Y Cristo es esto lo que le enrostra a la gente de su tiempo. Acá estaban preocupándose por algo menor. No se lavan las manos para comer y han pasado a llevar la tradición de los ancianos. Pero Cristo le dice a ustedes mismos, hipócritas, que cumplen la tradición de los ancianos, están quebrantando la ley de mi Padre, que dice algo más grueso que lo que ustedes están diciendo. Ya no están honrando padre y madre y se están preocupando de cosas menores. Es por eso que ahora el Señor Jesucristo les dice en el contexto del versículo 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. De hecho, esta profecía de Isaías es la que nos da a entender por qué Dios tuvo que permitir la disciplina y castigo sobre su pueblo en su momento a través del imperio babilónico para que su pueblo aprendiese la lección, y aún así no la aprendieron. Ahora, para concluir, traigamos esto al contexto de iglesia. No caigamos en el error de esta gente. Ellos decían, somos hijos de Abraham, por lo tanto prácticamente somos inmunes a muchas cosas, pero Cristo les dijo, si conocieseis realmente quién soy yo, haríais las obras de Abraham y no procuraríais matarme. Por eso Él los tacha de hipócritas, de mentirosos, de personas que solo cumplían ritualistamente la ley,
Sin embargo, estaban muy lejos del espíritu de ella en el fundamento del amor y estaban autoengañados, siguiendo la tradición, la parte dogmática, la parte imperativa desde una egoísta y propia interpretación humana del concepto de la ley, y no estaban obedeciendo al espíritu real de las Escrituras, en donde se establecía que en el fundamento del amor hay que hacer todas las cosas. La iglesia del siglo XXI, y mucha atención con mis palabras, está cayendo exactamente en lo mismo. Dos grandes grupos han polarizado la iglesia: los hiperlegalistas, que todo lo ven como pecado, y los hiperliberales, que dicen haz como tú sientas. Pero debemos llegar a un equilibrio, entender que la sana doctrina no solo es como nosotros nos veamos externamente, sino cómo vivamos desde lo interior una sana relación con Cristo, y que esto se externalice. Y lo otro importante dentro de esto mismo es entender que estamos en tiempos finales, que Cristo pronto retorna por los suyos, y que tenemos que volver a la sencillez de la vida cristiana, en el mensaje genuino del Evangelio: amar a Dios por sobre todo y al prójimo como a nosotros mismos. Regulemos una sana vida congregacional en un orden establecido, pero sin pasar a poner esto en primer lugar y dejar atrás el sentido correcto de las Escrituras, que es el marco regulador de la Iglesia de Cristo en todos los tiempos, sobre todo en el tiempo final en el cual estamos viviendo. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.